Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿saben ustedes el significado latino de ictus? ¿Qué significa? Golpe violento, para que retengan en sus libros. Golpe violento. Bueno, en el siglo XXI, cuando tú te aproximas a la medicina, te dicen la medicina de las 4 Ps, ¿no? Preventiva, predictiva, personalizada, participativa. Esta que les voy a hablar yo es la 5ª P, porque es medicina de precisión. O sea, 5 Ps. Vamos a ver si llego a convencerles de que es así. Bueno, ¿por qué? Pues porque, aunque hablábamos de el beneficio del TPA, pues la trombolisis, que sigue siendo el único tratamiento farmacológico, y no me canso de decirlo, efectivo en el ictus isquémico en los últimos 20 años, tiene una serie de limitaciones. Tiene una estrecha ventana terapéutica, como hemos visto. Solo se recanalizan menos de la mitad de los pacientes. Hay en grandes infartos pues, problemas, carótida interna, primer segmento de arteria cerebral media. Y, como les decía anteriormente, el TPA es más que un enzima fibrinolítico. Altera la barrera hematoencefálica y produce edema y hemorragia. Tiene afinidad por estos receptores e induce neurotoxicidad y tiene un efecto proinflamatorio sobre neuronas. Es decir, no es la panacea y entonces yo creo que hay que buscar nuevas alternativas. Luego, ¿cómo optimizar la recanalización? Bueno, pues con nuevos trombolíticos. Y ya hemos visto que los nuevos los podíamos restringir a estos dos, tenecteplasa, desmoteplasa, administrando el tratamiento por vía intraarterial. Se nos ha comentado algo de la sonotrombolisis con o sin microesferas y la trombectomía mecánica. Bien, tenecteplase, el peito nos han hablado mucho en el embolismo pulmonar, aquí el que hay que ver es este, ¿no? Es un estudio randomizado de tenecteplase versus alteplase en el stroke, en el ictus isquémico agudo, en el que, fíjense, que a mí me preocupa esto, ¿no? Cada grupo de tratamiento fueron 25, bien, pero los resultados son de New England, que habrá que buscarlo, y fíjense las gráficas, ¿no? Es decir, esto es la reperfusión, esto es lo que consigue el TPA, en el mejor de los casos, pero fíjense, en 20% en algunos pacientes, en algunos sí que lo hace bien, pero en cambio el tenecteplase produce una recanalización muy importante en la mayoría de esos pocos pacientes. Y ya no tenemos que hablar solo de que recanalizas una arteria, sino cuál es el beneficio funcional para tu paciente, sabiendo que la incidencia de complicaciones hemorrágicas va a ser alta y no una despreciable mortalidad va a existir. Luego, el daño funcional es importante y fíjense cómo el tenecteplase a esta dosis de 0,25 miligramos por kilo pues ha producido un gran beneficio funcional en relación con el score de INHS de funcionalidad neurológica. Bien, este es el primer fármaco prometedor, habrá que estar atento a estudios posteriores con TNK, y el siguiente era el vampiro, ¿no? El desmoteplase. Bueno, el desmoteplase hay una serie de estudios que eran en fase 2, el DIAS 1 y 2, pero fíjense que aquí tenemos que aunque se consigue una buena recanalización, en algunos casos, bueno, pues el beneficio funcional pues es bastante pobre, 39%, 48%, etcétera, con unas tasas de mortalidad que fíjense que en algunos casos alcanzan incluso el 20%. Entonces, bueno, pues son fármacos que en estudios en fase 2 han demostrado que pueden ser administrados porque el desmoteplase te permite ampliar la ventana terapéutica hasta las 6 horas, pero hay que esperar a estos estudios en curso. Bueno, entonces la siguiente aproximación es decir, bueno, pues ya que, o por si no puedo dar el fármaco por vía intravenosa, lo daremos por vía intraarterial. Entonces el primer estudio fue hecho con prouroquinasa. ¿Se acuerdan de la prouroquinasa, aquel enzima que les ponía en la primera diapositiva? Bueno, pues consigue una reducción importante, una recanalización buena. Lo verde es el control, el rojo es la prouroquinasa, las tasas de recanalización del 66%, pero fíjense, hemorragia intracraneal 10 versus 3 y similares tasas de mortalidad, por lo cual ha sido abandonada esta estrategia como tratamiento intraarterial del ictus. Tiene quizá más interés la administración intraarterial de RTPA por alguno de estos estudios, como el IMS y el PROACT, en donde bueno, pues se ven como, bueno, aquí este es prouroquinasa, pero también TPA, y volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? O sea, que tú puedes conseguir recanalización, pero fíjense que la mejoría funcional está en el orden del 30 al 40% y la mortalidad pues está entre el 10 y el 20 y tantos por ciento. Luego, son estrategias que veremos luego cuando hagamos la indicación dónde las ponemos, pero no pueden ser la estrategia de tratamiento estándar. Y estas son las recomendaciones de esa guía que les decía que era lo que yo encontré como más moderno. La administración intravenosa de
TNT+, RT+, desmoteplasa, uroquinasa u otros fibrinolíticos, etcétera, 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 solo debe ser usada en el contexto de un clinical trial, con lo cual pues estamos como estábamos, ¿no? Por aquí. Y la fibrinolisis intraarterial es beneficiosa en pacientes cuidadosamente seleccionados, con ictus de menores de 6 horas de duración, causadas por oclusiones importantes de la arteria cerebral media, que por lo que sea no pueden ser candidatos a recibir trombolisis intravenosa. Bien, el siguiente punto era decir, bueno, pues ¿y cómo mejoramos los aspectos? Y nos ha dicho José Ramón, la sonotrombolisis. Él lo ha descrito mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo, pero a mi modo de ver, así hablando en claro, sonotrombolisis significa agitación mecánica. Agitando mecánicamente el trombo, expongo superficie para que el TPA y el plasminógeno se absorban a su superficie. Que decíamos, oye, lysine binding size, gran afinidad. Luego lo que hace el TPA ahí es unirse y entonces al estar cavitado se disrumbe, se estropea o se desestructura la malla de fibrina y eso facilita la llegada y la actuación del trombolítico, en este caso el TPA. Pero claro, los resultados pues siguen siendo... La recanalización mejora a veces, llega hasta tasas del 60%, pero aún tenemos en algunos casos tasas de mortalidad pues del 15%, en este caso del 30%, con una incidencia en algunos casos de hemorragia intracraneal tampoco nada despreciable. Con lo cual es una técnica que a nivel de investigación clínica puede tener un papel, pero no puede ser utilizada como una estrategia estándar. Y ahora viene la medicina de precisión. Medicina de precisión, no, yo he dicho la medicina de precisión de las 5 P's, pero el comentario no viene por esto, la precisión, que es yo me voy a referir a la precisión del médico, ¿no? Pero el comentario viene de Francis Collins, que como ustedes saben es uno de los capos del NIH, y es muy bonito, es un editorial de New England que le llama así, Precision Medicine, y se lo recomiendo que lo lean. Habla para el papel de la genética, los GWAS en el futuro para hacer una medicina de precisión en el futuro. Pero bueno, yo me lo he cogido para mí, en este sentido. Entonces, este es un caso clínico que no es nuestro. Esto nos lo han proporcionado compañeros del complejo hospitalario de Donosti. Es un varón de 71 años, es fumador, tiene una fascia y hemiplegia derecha y una oclusión, no sé si se verá bien ahí, de la arteria cerebral media. Se le pone primero lo que hay que hacer, RTPA, hemos dicho, 70 años, arteria cerebral media, pero tiene deterioro funcional y entonces hay que hacer stent y trombectomía. Y con el stent y trombectomía obtienes este coágulo, por eso lo digo de la medicina de precisión, y consigue ser independiente desde el punto de vista funcional. Porque esto va a ser la revolución en el tratamiento del ictus en el siglo XXI. Y se lo voy a demostrar con 3 artículos. Los primeros no tuvieron mucho éxito. Eran estos sistemas de sacacorchos que ven aquí, ¿no? Y estos sistemas de aspiración del trombo que se llamaban MERSI y Penumbra. Se hicieron varios estudios con el MERSI y Penumbra y fíjense que en casi todos mejoró la recanalización, que llegaba con esos sistemas hasta el 70, 50, 80, 60. Pero ¿qué pasaba? Recanalización no es sinónimo de mejoría funcional. Porque la mejoría funcional no se mueve, 30%, 26%. O sea, no siempre tengamos la idea de que la recanalización va a conllevar obligatoriamente una mejoría funcional de estos pacientes, que a la postre es lo que nos interesa, que no queden con una discapacidad. Y es que además, fíjense que todos esos sistemas, el MERSI, el Penumbra, el sacacorchos, lo otro, pues fíjense qué tasas de mortalidad, entre el 20, 16, 24, 38, 32. O sea, esto es inasumible. Y probablemente ustedes lo supieron porque tuvo bastante impacto en la prensa, que hubo 3 estudios de terapia endovascular tras el tratamiento intravenoso, porque el tratamiento intravenoso no se va a cambiar. Hay que poner TPA siempre, en las primeras, o casi siempre, si está indicado. Estos 3 estudios fueron resultados controvertidos y parecía que volvíamos al terreno de se acabó el papel de la medicina de precisión, es decir, de quitar el trombo precisamente como manera de aliviar los síntomas de los pacientes. Y así parecía, ¿no? Este es una especie de casi un metaanálisis de la mayoría de los estudios, y fíjense dónde estaban los sistemas de aspiración del trombo, todos por aquí, malos resultados. El mejor hasta ahora pues era el TNT+, y todos los que tenían que ver con administración de terapia trombolítica intravenosa, pero no los sistemas de trombectomía. Pero hete aquí que surgen sistemas modernos que sustituyen al MERSI y al Penumbra, que son los stent retriever, que no sé cómo se traduce, recuperables, stent recuperables. Es decir, este es un stent recuperable. Tienen esta especie de malla que lo que hace es atrapa el trombo y luego tú vas sacando este trombo hacia abajo y lo aspiras.
Esto se llama, hay varios sistemas, el Solitaire, el Trevo, y esto va a ser, créanme, la revolución en el tratamiento del ictus. Luego veremos en dónde, pero va a ser la revolución. ¿Por qué? Porque ha habido 3 estudios pivotales. El primero es el Mr. Clean. Mr. Clean, no Mr. Bean ni Mr. nada, Mr. Clean. Mr. Clean demuestra, enrola 500 pacientes en varios sitios de Holanda y una diferencia absoluta en el porcentaje en los pacientes que habían sido tratados con el stent recuperable de 13,5%, una diferencia absoluta de 13,5% a favor en cuanto a la independencia funcional. Aquí ven que hay como más azul por aquí, que significa que el ranking es mejor que en estos de aquí, que está más blanquito, y eso significa que la función era mucho peor en los pacientes que solo habían recibido terapia trombolítica, porque todos habían recibido tratamiento intravenoso con alteplase antes de hacer la trombectomía. Y ya surgen los otros dos. Los otros dos son este primero, que es todos estos puede que se hayan publicado esta semana. El stent, porque estaba en empresa cuando yo lo saqué, el stent 1A y el escape que veremos luego. Pero fíjense, es que no me voy a detener mucho, los dos fueron parados precozmente, pero no por hemorragia ni mortalidad, por eficacia, tras 70 pacientes que habían sido randomizados. Es decir, esto va a misa para mí. Es decir, 24, entonces, fíjense las diferencias, ¿no? La reperfusión en el grupo 100% versus 34%. La mejoría funcional a los 3 días, 80 versus 37. Nunca se había conseguido esta mejoría funcional precoz, pero nunca se había conseguido esta mejoría funcional tardía a los 90 días, que es como el estándar que se considera de oro para valorar la eficacia del tratamiento, porque les dije, no es punto final, hay que hacer más cosas, no te puedes concentrar con repermeabilizar la arteria si el paciente se te muere a los 3 días. Luego, por tanto, fíjense que en los pacientes con stroke, y como decía el doctor Foncuberta, o veremos luego a qué tipo de arterias dirigirnos, pues oclusión arteria cerebral proximal, parece que se benefician más en pacientes que luego tienen que tener su TAC, etcétera, etcétera, pero creo que les habré convencido de que con el primer estudio con un stent recuperable se consigue una gran recanalización. El otro, bueno, este es un poco los resultados, ¿no? Esto es un poco lo que haces, ¿no? Tú metes el stent hasta aquí, esto es lo que me enseñaron mis amigos de San Sebastián. Metes el stent hasta aquí, recoges el trombo como si fuera una malla, ¿no? Y luego tiras desde esto para aquí y lo vas sacando el trombo, como les enseñé anteriormente. Pero fíjense, fíjense qué datos. Reperfusión, 50%. Nunca se había conseguido esto, casi el 100%. Hombre, hay 6 outsiders, pero bueno, las cosas están bastante bien. Y sobre todo esto, ¿no? Recuperación funcional. Todo lo azul significa que vamos mejor que lo que había solo con la trombolisis. Y el tercero, que es este, el escape, pues fue parado precozmente por eficacia. Aquí sí ya se doblaron los pacientes o triplicaron. 316 participantes, de los cuales todos recibieron, la mayoría recibieron alteplase, pero luego fueron randomizados a recibir el stent recuperable o nada. Entonces, fíjense cómo en este, luego veremos un poco la gráfica, cómo el punto final de eficacia favoreció la intervención con este ratio de 2,6 y además aquí la primera vez en la historia de la trombectomía se consigue una reducción de la mortalidad, 10% versus 19%. Es decir, ya no solo hemos conseguido recuperar funcionalmente con mejores rankings funcionales, sino que encima se reduce la mortalidad. Y esto es un poco lo que quiere decir esta diapositiva. Dos cosas, bastantes buenas noticias para los pacientes con ictus. Primera, que se reduce la mortalidad de 10,4 de 19 a 10,4. Y eso es una diferencia significativa, prácticamente un 50%. Pero fíjense, otra cosa súper importante, que todos los grupos tratados con trombectomía se beneficiaron de la estrategia. Y aquí, pues fíjense, mayores de 70, menores de 80, no lo veo, mayores de 80, menores de 80, si recibieron o no alteplase, el tipo de escala funcional, etcétera, etcétera. Es decir, creo que esto sí que indica que si tú tienes un buen radiólogo intervencionista que te haga este tipo de trombectomía, este es el tratamiento de oro para mí de un ictus en el siglo XXI. ¿Qué dicen las recomendaciones AJA? Hombre, no han llegado a esa porque eran del 2013. Dice, los pacientes elegibles para RTPA deberían recibir TPA intravenoso incluso si se consideran tratamientos intraarteriales.
cuando se requiera trombectomía mecánica, el Solitaire, que es este que les he enseñado, o el Trevo, son preferidos. Y fíjense en la clase de evidencia 1A, o sea, ya en aquellos momentos, sin que los New England estuvieran aún en esto, ya se aventuran a dar este grado de recomendación. Y se mantiene pues, lo de la trombolisis intraarterial en pacientes que tienen contraindicación para la trombolisis intravenosa. Luego, esta es mi última diapositiva, la penúltima, porque para mí el futuro del tratamiento del ictus agudo está en la terapia endovascular y la evolución va a ser similar a la cardiología. Es decir, se empezó primero con trombolisis, pero luego se vio que había que ir avanzando hacia otros tipos de estrategias terapéuticas. ¿Qué requiere? ¿Qué se requiere? ¿La puede hacer todo el mundo? No. Centro especializado. Selección adecuada de pacientes. Para mí tendría que ser ictus severo, localización proximal y que el tratamiento sea en las 6 primeras horas 8 desde el inicio de los síntomas. Y luego utilizar un dispositivo moderno que supere aquellos MERS y penumbra como son el Solitaire y el Trevo. Con lo cual, la respuesta a mi última charla, ya que ya están ustedes súper cansados, me imagino, es que la sonotrombolisis no está indicada fuera de ensayos clínicos y la trombectomía con stent se considera de elección en pacientes con ictus de menos de 6 horas y afectación de vasos cerebrales anteriores que no responden al tratamiento trombolítico convencional y siempre que se realice en centros con experiencia y pacientes seleccionados. Muchas gracias.